¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a la clase. Buenas tardes, ingeniero. Bien, buenas tardes. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Y no se olviden que algo bien importante o fundamental que ya ustedes se tienen que llevar era esta regla de Chiborinov, ¿no? Y esta regla de este señor nos decía que básicamente tomaba la pieza que nosotros queremos obtener o también alguna parte fundida de que nosotros podamos obtener, ¿sí? Y relacionaba dos características. ¿Cuáles eran esas dos características que tomaba en cuenta? Volumen y área. Correcto, ¿no? Entonces, de esta característica, ya voy a poderlo dibujar por aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que decía este señor era hacer una razón, ¿no? Una razón. Y esta razón era denominada la razón volumen-área. Decía, si este valor es grande, ¿qué va a pasar si esta razón es grande? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si esta división de volumen-área era bastante grande? ¿Qué pasaba? El tiempo de solidificación era mayor. Exacto. Es decir, iba a solidificar más lentamente, ¿no? Bien, entonces, esta relación le hemos puesto un nombre. ¿Cuál era el nombre que le hemos puesto? Módulo de enfriamiento. Correcto. Módulo de enfriamiento de la pieza, ¿no? Listo. Bien. Ahora, algo bien importante era también considerar que nosotros teníamos, bien, o básicamente, que si este es el metal fundido, a ver, yo voy a tratar de representar aquí lo que llegaría a ser mi mazarota, ¿sí? Mi mazarota. Y voy a decir que básicamente esta mazarota debe ser capaz de alimentar, ahí, sí, debe ser capaz de alimentar, ¿ya? Ahí a esta cavidad principal, ¿cierto? Entonces, esta mazarota, bajo las características de que también es una pieza al interior del molde, ¿sí? Esta tenía características de diámetro-altura, ¿no? Entonces, miren, esta también tenía esas dimensiones con las cuales, por lo menos, yo podía establecer directamente una relación volumen-área también, ¿cierto? Entonces yo podía obtener volumen del cilindro y el área mojada del cilindro. Y a esto nosotros le hemos llamado el módulo de enfriamiento. ¿De qué? ¿De qué? Esta es la pieza. De la mazarota. Correcto. Esta es la mazarota, ¿no? Esta es la mazarota. Listo. Entonces, miren, el módulo de enfriamiento era de la mazarota. Listo. Bien, entonces, aquí ya tiene que estar claro esta parte, ¿sí? Básicamente, si este me dice qué tan rápido se va a solidificar y este también me va a decir de esto, miren, lo que va a pasar es que cuando estemos solidificando la pieza va a tender a contraerse, ¿no? A disminuir una cantidad de volumen. Y esa cantidad que se contraiga, básicamente la mazarota tendrá que compensarlo, ¿sí? Ah, entonces, ¿quién de estos dos debe ser el último en enfriarse? La mazarota. La mazarota. Entonces, ¿sí? Partiendo de este principio, nosotros habíamos llegado a la expresión de que el módulo de enfriamiento de la mazarota
es igual a convencionalmente, ¿sí? Convencionalmente yo les había dicho que es igual 1.2 veces el módulo de enfriamiento de la pieza. Y listo, miren, ahí yo tengo, sí, este módulo de enfriamiento tanto de la masa rota como de la pieza. Entonces, esta característica ya me da a entender que este valor del módulo de enfriamiento va a ser superado en 1.2 veces y ese valor va a tomar la masa rota. ¿Para qué? Para lograr permanecer en estado líquido más tiempo que la pieza, ¿no? Bien, ese era un resumen al que hemos llegado. Y no se olviden siempre el cálculo que nosotros obtenemos de volumen área, ¿no? Otra cosa que hemos dicho es que el volumen área de piezas regulares es sencillo, ¿no? Es sencillo. Sobre todo el volumen de cualquier pieza es sencillo. Pero el área es donde tenemos problemas. Porque en el área, ¿qué tal si nosotros estamos haciendo el moldeado de un patito? ¿No? Como habíamos puesto también, ¿sí? Ahí nuestro patito, ¿ya? ¿Qué tal si estuviésemos haciendo la figura de este patito? Bueno, entonces miren cómo determino su área, ¿no? Su área es un poco complicada para determinarla. Bien, entonces existen métodos con los cuales podemos trabajar, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces. No se olviden de este principio de la regla de Chigorinov que nos dice básicamente que un fundido con una razón grande de volumen a superficie, ¿no? Se enfriará y solidificará con más lentitud. Esa es una característica que ustedes deben considerar. Listo. La finalidad de esto es dimensionar la masa rota. Entonces, por tanto, el tiempo de solidificación debe ser mayor que el de la cavidad principal o también la pieza, ¿no? Habíamos visto esta primera expresión del tiempo total de solidificación. Bien, pero así como hemos hablado de la relación volumenaria y me han dicho que esto es el módulo de enfriamiento, ¿sí? Entonces lo que hemos dicho es básicamente que todo aquel que tenga módulo de enfriamiento tiene tiempo total de solidificación, ¿sí? En otras palabras, si yo me atrevería a hacer el esquema, aquí a ver, yo voy a hacer un esquemita rápido de lo que para mí representaría el bebedero, ¿sí? Aquí la masa rota, ¿ya? Y esto, sí, y bueno, aquí la cavidad principal, ¿ya? Ahí, ¿sí? Bien. Entonces, aquí, ¿qué puedo entender? La mazarota tiene dimensiones, ¿sí? Tiene dimensiones. Tiene diámetro, tiene altura, por lo tanto tiene volumen. Entonces, ¿tendrá un área mojada? Sí tiene. La cavidad principal también. ¿Qué me dicen del bebedero? ¿Tendrá o no? ¿Qué dicen? Tiene Inge. Tiene, pues, ¿sí? Entonces puedo sacar también su módulo de enfriamiento, ¿ya? En otras palabras, ustedes como buen ejercicio podrían calcular el módulo de enfriamiento de todo el molde, de cada característica, ¿no? Es decir, ¿a qué quiero llegar? A que, miren, cuando hablo del tiempo total de solidificación, esto va a estar en función del módulo de enfriamiento de esta pieza característica. Puede ser de la cavidad principal, puede ser de la masa rota, del bebedero, de la que ustedes gusten. Simplemente deben colocar el volumen y el área, ¿no? Entonces, algo para que ustedes tomen en cuenta. ¿Qué tal si quiero dimensionar un bebedero, ¿sí? Un bebedero que tarde más tiempo en solidificar? Entonces, podré tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, regla principal, módulo de enfriamiento. Volumen sobre área, saber sacar de todo, ¿no? Aquí le habíamos visto un problema, bueno, no tanto como problema, sino como complejidad, y era la constante del molde. Pero de todas formas habíamos dado una base que podríamos moldear y obtener una pieza fundida
regular, que sea fácil de calcular. Hubiéramos visto una esfera o un cubo, ¿no? Y con eso nosotros calcularíamos rápidamente para obtener el tiempo total de solidificación. Bien. Después de esto, bueno, habíamos visto la expresión, ¿no? De la constante del molde. Bien, entonces ahora nos falta saber, ¿sí? Nos falta saber cómo, ¿ya? Cómo nosotros podemos quedarnos o cómo se manifiesta esta contracción, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, nosotros deberemos tomar en cuenta cada una de estas partes, ¿ya? Para hablar acerca de la contracción. Entonces, en la contracción, nosotros vamos a hablar de estos 3 puntos. Miren. Uno, la contracción líquida. Ya, cuando hablamos de la contracción líquida, aquí ustedes tendrán que tener en cuenta, ¿sí? Uno, vamos a tomar ejemplo de algún elemento, de alguna bebida que nosotros tengamos, ya que nosotros hayamos hecho en nuestras casas, en nuestra cocina. A ver, primero nos vamos a poner en contexto. El metal está en estado líquido, por lo tanto está caliente, es decir, está a una elevada temperatura. ¿Listo? Y la contracción se va a manifestar todavía cuando éste esté en estado líquido. Bien, ¿quién me da un ejemplo así de un líquido que conozcamos, que sea comestible, que alguna vez lo han probado, que cuando está muy caliente es bastante, vamos a decirlo así, hasta parece agua? A ver. ¿Cuál es? La gelatina. ¿Cuál? La No sé, gelatina. tiene que ser caliente, muy caliente. No se puede tomar ese momento. Es tradicional de la ciudad, del departamento. El API. El API. Ah, correcto, muy bien, el API, ¿cierto? Ya. Entonces, miren, el API, ¿sí? El API. Entonces voy a hacer una esquemita. Sí, ahí está nuestro, aunque no es así, ¿no? Ya, vamos a hacer nuestro esquemita. Sí, ahí está, así es mi vasito, ¿no? Bueno, algo así. Listo, ¿no? Entonces nosotros llenamos, sí, todo esto con nuestro API. Ya, y bueno, cuando nos sirven, sí, cuando nos sirven, ustedes dense cuenta, cuando vacían, por lo menos las señoras, cuando están sirviendo, ¿no? Cuando nos están sirviendo en el mercado, esto, sí, todo este contenido está pues como agua, ¿no? Parece agua, o sea, es bien fácil de servir, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero es que aquí hay 2 características bien importantes que ustedes tendrán que darse cuenta. Uno, ¿sí? Podemos hablar acerca de que está respecto de la densidad, ¿ya? Uno, ¿cómo está su densidad de ese momento? ¿Es muy denso o es menos denso? ¿Ya? Cuando está a una elevada temperatura, la densidad, ¿cómo será? ¿Mayor o menor? Menor. Es menor, ¿ya? Es mucho menor, ¿listo? Porque está caliente. ¿Qué quiere decir que esté caliente? La energía cinética que nosotros tenemos presente en todas estas moléculas, ¿sí? Se está disparando por todo lado, ¿ya? Es muy similar cuando nosotros estamos en un grupo de personas y, bueno, hay mucha temperatura. No vamos a estar pegados. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a tender a separarnos, ¿no? Nos vamos a separar y separar y separar más porque hay una elevada temperatura. Bien, pero ¿qué pasa cuando hay frío? Tendemos a unirnos, a pegarnos, a aproximarnos al de al lado, ¿sí? De entonces hay aglomeración, ¿no? Hay aglomeración cuando hay frío. Ahí decimos que estamos más densos, ¿cierto? Entonces, fíjense que el API, una vez que nos han servido,
y nosotros lo dejamos un ratito nada más, existe una parte que ya se empieza a hacer un poco gruesa. Y esa es la parte que está en contacto con el medio ambiente. En otras palabras, ¿qué es lo que está pasando? Que simplemente aquí estamos cediendo calor, ¿no? Ahí nosotros estamos cediendo calor y por ende esta parte, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el API? Ustedes pueden ver en la parte de las paredes, ya de las paredes del vasito, se va haciendo como una pequeña costrita, vamos a decir así, como un pequeño meñisco, ¿sí? Pegado al vasito, ¿no? Muy pegadito. Y aquí se hace como una especie de nata y demás, porque se está enfriando, ¿no? Se está enfriando, listo. Pero si yo lo remuevo, de nuevo vuelve a estar caliente, ¿no? Así podemos entender la contracción líquida, ¿listo? Entonces el metal empieza a enfriarse, ¿no ve? Porque ya no tenemos aporte de calor, y se va a empezar a formar así pequeños grumos, ¿sí? O pequeñas partes gruesas, ya en la superficie, ¿sí? O en todas las partes que estén también con las paredes, ¿listo? Eso es un hecho. Entonces recuérdense del API cuando estemos hablando de la contracción líquida, ya, de la contracción líquida, recuérdense eso. Bien, ahora es momento de ver la contracción de solidificación, ¿sí? En la contracción de solidificación ya estamos diciendo que este llega a solidificar, ¿ya? Este llega a solidificar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que básicamente, bueno, no el API, ¿no? Sino el metal en estado líquido. Bien, esto quiere decir, ¿sí? Que cuando estamos ya en la parte de solidificación, si esta es la pared del molde, les voy a dibujar aquí. Ya, si es la pared del molde, ¿sí? Esto tiende a hacer lo siguiente. El metal en estado líquido se estaba moviendo, pero como ya está enfriándose, ¿sí? Básicamente se va a ver una separación así. Una primera capa. Ya, así estas capitas. Luego de esto, ¿sí? La siguiente, que va a aparecer igual por otra capa, ¿sí? Así por capas. Todavía estamos en estado líquido, pero ya estamos enfriando. Entonces, así se va a ir enfriando por capas, ¿ya? Desde la menor temperatura hasta el centro, que va a estar caliente, ¿ya? Pero igual de esta forma voy a tener capas. Donde no es posible, ya este cambio, este intercambio entre ellos ya no es posible. Conservan directamente y la frontera que les separa es básicamente la temperatura, ¿ya? Entonces, básicamente es por capas que se va contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que estos se van juntando, se van a ir juntando cada vez más, porque ya no hay forma de que se puedan mover. ¿Listo? Esa es la contracción por solidificación. Cuando todavía estábamos en líquido, pero como ya hemos enfriado lo suficiente, estamos entrando a solidificarnos. Entonces, estos meniscos que ustedes veían por ahí, o estas partes gruesas, lo mismo pasa, pero en láminas, en capas delgadas, ¿ya? Dentro de lo que es el molde. ¿Listo? Esa es la contracción por solidificación. Bien, y finalmente la contracción térmica. Esta contracción térmica es cuando ya solidificado. Esto ya solidificado y enfría, ¿no? Yo les había comentado de la experiencia de la monedita, ¿no? Que ustedes pueden observar fácilmente cómo se manifiesta la dilatación en un cuerpo. Si ustedes agarran una moneda, la miden con dos clavitos, ¿sí? La calientan, vuelven a medir y van a ver que la moneda no pasa por los dos clavitos, ¿sí? Esa contracción térmica, entonces, se refiere cuando el sólido, esto ya ha solidificado, y ahora va a ceder su temperatura al ambiente, hasta medio ambiente, ¿no? Hasta que se equilibre. Entonces, ese descenso de temperaturas es lo que nosotros vamos a definir como la contracción térmica, ¿no? Cuando ya estamos en el sólido y se empieza a enfriar
se empieza a contraer. ¿Listo? Entonces son estos tres aspectos que nosotros debemos ver en la parte de la contracción. Veamos. Ahí tenemos. Vamos a decir que es el instante cero. Estas imágenes están en el Gruber. ¿Ya? Vamos a ver que estamos en el instante cero. Y en este instante cero, ¿qué es lo que pasa? Miren, aquí nosotros podemos observar. Ya. Aquí nosotros podemos observar que, miren, si este es el molde, el metal en estado líquido, miren que ha llenado completamente y ha adoptado la forma que tiene el molde. ¿Sí? No notamos nada más, no notamos ninguna grieta, nada, ¿sí? Esto es un instante cero, cuando nosotros hemos realizado el vertido, ¿ya? Esto, una similitud podría ser cuando el API está en la olla todavía hirviendo, ¿sí? Esto sería así. Listo. Bien, y ahora vamos a un primer instante, ¿sí? Miren en el primer instante, ¿qué es lo que ha pasado? Ha empezado a haber un descenso, ¿sí? Un descenso del nivel del metal en estado líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que como ya se ha empezado a enfriar, todos estamos empezando a aglomerarnos, ¿ya? A aglomerarnos. Lo mismo está pasando con el metal en estado líquido, ¿sí? Y miren, las paredes son las primeras en llevar esto. ¿Por qué las paredes? Porque hemos dicho que las paredes están a una temperatura ambiente. Entonces lo que estará pasando es un choque térmico, ¿no? Y las paredes se llevan esa parte, ¿no? Una solidificación temprana o también denominada, ahí está, solidificación inicial de la pared del molde. Si nosotros seguimos, ¿sí? Vamos a ver que cuando ya estamos solidificando, un detalle es que aparezcan estas cápsulas de aire o estas cavidades, ¿sí? Completamente cerradas. Esto es un hecho. No piensen que van a tener una forma o van a tener, es decir, nunca van a estar libres de estas cápsulas o burbujas. ¿Sí? Siempre vamos a tener capturas, siempre. ¿Ya? No hay una forma. ¿Por qué? Porque esto se presenta en la contracción. ¿Ya? Así como nosotros hablamos de la contracción, ¿sí? Esta contracción se va a manifestar al interior. ¿Ya? ¿Por qué al interior? Porque las partes que van a estar ya enfriándose van a estar en movimiento durante el paso por el molde. Entonces, eso va a causar que algunas burbujas de aire se queden ahí cerradas. Y como tengo contracción, le vamos a dar más espacio todavía al aire para que tengamos estas bolsitas, ¿no? Entonces, esto es algo que no vamos a eliminar, ¿ya? Bien, y finalmente, cuando ya solidificado, miren, estas burbujas han quedado encapsuladas ahí. Ya no se puede hacer nada. Sí, ya no se puede sacar. Ah, ¿y qué más? Miren cómo ha quedado y cómo se ha alejado de la pared. ¿No? Vean esto. Cómo se ha alejado de la pared de aquí, cómo se ha alejado de la pared de aquí. ¿Listo? Entonces, esto les da a suponer que la pieza, si bien aquí estaba dimensionada, voy a hacer algo. Miren, si aquí teníamos esto, un diámetro, quiere decir ahora que este diámetro, sí, este diámetro con el que estaba saliendo esto, le voy a tener que restar, ¿qué cosa? Estas pérdidas, ¿no? Estas pérdidas van a ser un delta diámetro, ¿ya? Entonces, menos 2 veces delta diámetro, o menos unas pérdidas, ¿no? Que voy a tener ahí. Entonces, si mi diámetro era de 100, ¿sí? Ya no voy a tener los 100, voy a tener menor que eso, ¿no? Fíjense cómo la contracción nos puede afectar, ¿ya? Bien, veamos. Aquí hay una tablita, ¿ya? Y miren, aquí esta tablita me habla de lo siguiente. Me dice contracción volumétrica. Miren, esta es la contracción volumétrica. La contracción por solidificación, ¿sí? Y la contracción térmica. No puedo hablar, no puedo hablar de la contracción volumétrica o de la contracción líquida, ¿ya?
porque eso se realiza en el vertido, ¿listo? Una forma de evitar esa contracción líquida, ¿ya? Es que nosotros hagamos correctamente el sobrecalentamiento, ¿listo? Con eso nosotros hemos logrado. Bien, pero ¿qué pasa ahora con la contracción por solidificación? Miren, en porcentaje, por ejemplo, para el aluminio dice que tiene 7%. Miren, 7%. Y una contracción térmica del sólido de 5.6%. ¿Qué quiere decir esta contracción? ¿Qué querrá decir ese 7%? Pierde el 7% del volumen del inicial. Muy bien, es eso. Perdemos el 7% del volumen de la cavidad principal, ¿sí? Miren, ese 7% perdemos, ¿ya? Este 5.6% también se refiere a esa pérdida, pero esta contracción por solidificación es en el paso de líquido a sólido, ¿no? Lo que les he explicado de los 3 tipos de contracción que hay, del líquido por solidificación y térmico, ¿no? Térmica del sólido. Sí, este sería el paso. Miren, el 7%. Bien, si yo quisiera compensar esto y no quisiera utilizar Mazarota, ¿qué significa? Miren, aquí voy a dibujar un lingote, ¿ya? Bueno, algo muy semejante a un lingote. Bien, no voy a complicarlo mucho, pero sabemos que tiene 3 dimensiones principalmente, ¿no? Base, largo y ancho, ¿ya? Si esta es la longitud, ¿ya? Entonces, esta longitud, voy a decir que este es 100, ¿ya? Es de 100, listo, 100 milímetros. Entonces, ¿cuánto tendrá que ser de acuerdo a esto, su nueva dimensión, para que me salga bien con los 100 milímetros? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué dicen? 107, ¿Cuánto? 307. 107, pues. 107. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sumando sin nada más que la nueva longitud, ¿sí? Para este caso será 100 más el porcentaje de contracción que yo tengo aquí, porcentaje de contracción, multiplicado por 100. ¿Listo? Entonces, la nueva longitud será igual a 100 más este 7% es 0.07%, sería 7, ¿no? ¿Sí? Aquí nosotros tenemos 107. Esta será la nueva longitud que nosotros tenemos que tener, y así para la base, para la altura y demás, ¿no? Miren, eso tendría que ver. Bien. Sin embargo, a eso nos va a ayudar la mazarota, ¿sí? La mazarota nos va a ayudar a eso. ¿De acuerdo? Bien. Por otra parte, la contracción térmica del sólido, ¿sí? Aquí yo ya no puedo hablar mucho. ¿Por qué? Porque los dos ya están en estado sólido, el mazarota y el lingote, y la pieza, ¿no? Entonces, esta contracción térmica del sólido tal vez se puede atacar de mejor forma, ¿ya? Es decir, este 5.6. Pero de todas formas, consideren que atacando con un 7% es mucho mejor, ¿sí? Que a este 5.6, ¿de acuerdo? Un ejemplo, en el acero fundido, ya al bajo carbón,
Ustedes tienen aquí 3, ¿no? Solamente hay una contracción de 3 y aquí hay una contracción de 7,2. ¿Cuál toman en cuenta? ¿La que es por solidificación o la contracción térmica del sólido? La que es mayor. Claro, esta contracción térmica del sólido. Tienen que buscar cómo compensar esto, porque este es mayor, ¿sí? En cambio, en este caso, no, porque miren, si esta contracción es la mayor y con esta se puede arreglar, ¿ya? Bien, entonces miren que son características que ustedes tendrán que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a ver, yo les había dicho mm, que va a ser imposible que nosotros hagamos la pieza sin capturar las burbujas de aire o las bolsas de aire, ¿no? Es imposible. Entonces, aquí hay una característica y hay un punto muy importante, ¿sí? ¿Cuál es esto? Vamos a observar, perdón, ahí está. Esas imperfecciones o esas bolsas de aire no son otra cosa que el considerado rechupe. Este rechupe, por si acaso, su palabra es una palabra técnica, ¿ya? O sea, sí es válido. Van a encontrar en muchos manuales de fundería, ¿sí? La palabra rechupe. ¿Listo? Así tal cual. Eso se refiere a las imperfecciones superficiales que pueda tener la pieza, ¿no? Entonces, miren, hay que tener mucho cuidado con esto. Como les decía, conviene, ¿sí? Conviene, o sea, en otras palabras, no vamos a poder obtener una pieza sin rechupes, o sea, sin imperfecciones. Entonces conviene direccionarlo a un lugar donde yo sé que no es la pieza, ¿sí? Donde yo sé que no es la pieza. Entonces, para eso también está la mazarota, ¿no? Entonces, bueno, leamos un poquito. Dice, es una cavidad indeseada producida por la contracción del metal vertido. Entonces ya saben que la consecuencia de que ustedes tengan rechupes es básicamente la contracción del metal vertido. Bien, ahora, una vez que yo tengo ya este rechupe, ¿sí? Eh, le han sacado una foto, ¿sí? Y con eso han podido observar a un nivel microscópico, ¿ya? Un nivel microscópico, qué es lo que se tiene al interior. Entonces, vamos a ver. Ahí está. ¿Listo? Entonces, miren qué es lo que ha pasado. Vamos a hacer unas pequeñas distinciones. Fíjense aquí. Ustedes pueden ver esto. ¿Qué es esto? Es una capita, es como una gota aplastada, ¿cierto? Y encima de esto está de nuevo esta otra como gota aplastada, ¿no? Y encima todavía están otra gota y otras capitas así. Quiero que se den cuenta de esto. Nosotros tenemos muchas de estas gotas, muchas de estas capitas líquidas que se han quedado ahí solidificadas. ¿Listo? Entonces, han tratado de estarse combinando, pero ya no han podido por la solidificación. O sea, ya se ha enfriado y como se ha enfriado ya no tenían suficiente energía cinética en ellas para moverse, lo cual ha dejado todas estas grietas que ustedes pueden observar, ¿no? Listo. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si esto se queda en la pieza? Yo puedo agarrar aquí una suficiente o una gran fuerza que esté trabajando. Miren, aquí, a este lado de la pieza. Ya no se olviden que estamos a un nivel microscópico. Entonces, yo trabajo aquí, ¿no? Dando una gran fuerza y como esto está abierto, básicamente no va a soportar toda la fuerza. Entonces vamos a tener fisuras y demás, ¿no? Eso es lo que pasa cuando estas cápsulas de aire o burbujas de aire o imperfecciones han quedado en la pieza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar todo esto, ¿sí? A aquel lugar que sea seguro que no intervenga en la pieza. ¿Cuál sería eso? Una puede ser el bebedero. El otro puede ser la mazarota. ¿Listo? Entonces,
vamos a ver lo siguiente. Veamos cómo se ha iniciado la mazarrota. Ay, perdón. Ahí está. Miren, inicialmente se había trabajado en lo que es una piecita. Miren, se necesitaba obtener una pieza así como esta. Yo les voy a dibujar algo aquí. Muy similar a lo que ustedes están viendo, ¿no? Ya, así. Ya, y básicamente aquí, ¿no? Ahí, ¿sí? Ahí básicamente estaba ahí. Así, una piecita así. Listo, tenía que obtenerla. Bien, entonces esta pieza, ojo, estamos hablando de un poquito de historia, ¿ya? Entonces esta pieza cada vez que la sacaban, se manifestaba por aquí, ya, se manifestaba por aquí, como una grieta, así, ¿no? Como una grieta, una pequeña bolsa de aire. Listo. Entonces, bueno, deciden cortarlo un poquito para ver si estaba ahí. La grieta seguía, ¿sí? Seguía. Deciden cortarlo un poco más, entonces descubren ya el final de la grieta. Voy a determinarlo más o menos por ahí, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, voy a tomar la dimensión desde aquí hasta el final de esta grieta. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta esa altura. Y con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces ellos agarran, miden, determinan esta altura, y ahora el siguiente molde, ¿sí? El siguiente molde que ellos iban a hacer, básicamente, iba a tener esa altura. ¿Mm? ¿Y para qué han hecho esto? ¿Para qué creen que han hecho? ¿Cuál habrá sido la finalidad de aumentar esta altura? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál era la finalidad de aumentarle esta altura? Para que cortando obtengan la pieza original sin el hueco. Correcto, ¿sí? Porque ellos sabían que aquí, ahora en esta nueva altura que ellos le han puesto, ¿sí? Se iba a encontrar todas estas imperfecciones, ¿no? Tal como ustedes están viendo aquí a este lado, ¿no? ¿Sí? Es ese el inicio de la mazarrota, ¿sí? Entonces la mazarrota, aparte de compensar las contracciones, tiene la función de absorber las imperfecciones superficiales, ¿no? O sea, no es un cálculo extremadamente científico que vamos a hacer para que absorba, no. Simplemente nos basamos en el principio de que si tiene mayor tiempo de solidificación de la pieza, ojo, o sea, si está más tiempo en estado líquido, todas las burbujas de aire van a tratar de llegar hasta la mazarrota y se va a quedar ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una mazarrota que me ha salido en mi molde sana, completamente sana? Es decir, me ha salido un cilindro muy bien hecho, las superficies muy bien hechas. ¿Qué mensaje me daría eso? Que la pieza ahora tiene rechupes. Exacto. Que la pieza ha salido con imperfecciones. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes abran su molde. No solamente deben fijarse en la cavidad principal, o sea, no solamente en la pieza. Fíjense en el bebedero, fíjense si es que van a utilizar mazarrota, fíjense en la mazarrota, fíjense en los respiraderos, ¿no? Porque puede ser que en alguno de esos casos, ¿sí? Esos hayan absorbido más cantidad y si no es así, de seguro que está en su pieza, ¿no? Bueno, entonces, miren, así de simple, también aprovecho para decirles eso, así de simple puede ser un molde. Miren,
Aquí no hay tanta complicación, ¿cierto? ¿Sí? Y puede ser así un molde. Miren, aquí tiene la mazarota, no tiene conductos, pero está directo a la cavidad principal. ¿Listo? Ah, ya. Está trabajando como bebedero también la mazarota. ¿Sí? Fíjense, está trabajando como bebedero, ¿no? Entonces, así de simple podría ser. Por ejemplo, en algunas fundiciones, en la ciudad, por ejemplo, carretera Vinto, en la avenida 24 de junio, por el cementerio, ¿sí? Donde hacen molde por en moldes desechables, fundición en moldes desechables, ¿sí? Ellos utilizan un modelo muy similar a este para lo que son las poleas, ¿ya? Entonces, fíjense que hay características muy útiles que nos pueden servir. ¿Listo? Bien, entonces así de esa forma es como nosotros podemos entender esto de la mazarota. Bueno, ahora vamos a entender esto. Esto yo ya les había advertido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que este 1.2 era para qué tipo de mazarotas. ¿Qué tipo? Convencional. Muy bien, convencionales. Ya, entonces, cuando estamos hablando del 1.2, estamos hablando de las mazarotas convencionales. ¿Listo? Bien, y esto es fácil de entender, ¿cierto? ¿Qué era el MP? El módulo de enfriamiento. Módulo de enfriamiento de la pieza. No se olviden, es de la pieza, porque relaciona volumen de la pieza respecto del área de la pieza. Listo. Y teníamos por este otro lado, ¿qué era esto? El módulo de enfriamiento de la mazarota. Correcto. Y tenemos la relación volumen Mazarota, área Mazarota, ¿cierto? Ahora, ¿por qué les digo que esto es importante? Porque cada una de estas nos da una cantidad y Chiborinov nos dice, ¿no? Una razón grande, volumen área, tardará más tiempo en solidificar. Entonces, habíamos hecho ese ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba? Si digamos, me sale, voy a decir algo, digamos que me sale 5. Entonces, me tiene que dar más de 5 para decir que va a tardar más tiempo en solidificar la mazarota, ¿sí? Y así va a compensar contracciones. Entonces, esta expresión, ¿sí? Esta expresión, eso me está diciendo. Porque si yo tengo el módulo de la pieza, esto es seguro que voy a tener. Nos van a traer las piezas. Ingeniero, tenemos que fundir esta pieza en tal metal. Listo. Deme las dimensiones. Obtengo las dimensiones, saco el volumen, saco el área. Listo. Y ahora, ¿qué me dice la regla de Chicorino? Multiplique por 1.2. 1.2 por 5. ¿Cuánto es 1.2 por 5? ¡Ah, qué vergüenza! ¿Cuánto es? 6. Ah, ya, muy bien. Listo. Entonces, miren, 5 por 1.2 me está dando 6. Esta razón volumenaria es más grande que esta razón volumenaria. Entonces, la mazarota va a tardar más tiempo en enfriarse. Entonces, va a tardar más tiempo en solidificarse. Y listo. Mi pieza va a resultar esbelta y mi mazarota va a salir rechupada, ¿no? Es decir, va a salir con esas imperfecciones. No importa si la mazarota, mientras peor salga la mazarota, es mejor para nuestra pieza, ¿ya? Bien, esto es para mazarotas convencionales. Yo les voy a anticipar un dato, ¿ya? Yo les anticipo. Esto ya tómenlo ustedes como una regla general. Así hay varias maestranzas, varios talleres que trabajan con esto. Pero yo les voy a también mostrar este otro. Dice que el módulo de enfriamiento de la mazarota
es igual a 0.8 veces del módulo de enfriamiento de la pieza. ¿Qué dicen de esta expresión? ¿Pueden creer o no? ¿Qué opinan? A ver. Difícil. Ya, difícil, dice. Ya. A ver. ¿Qué dirían? No debería de existir. Listo, ya, muy bien. O sea, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, perfecto. Tienen toda la razón. Miren, porque en este caso estaríamos diciendo que el módulo de enfriamiento de la mazarota está reduciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a enfriar más rápido. Ah, entonces tal vez esta es la cavidad principal. Lo que estás buscando es obtener mazarotas cilíndricas esbeltas y una pieza rechupada, tal vez, ¿no? Entonces miren que podría trabajar así. Sin embargo, esta razón o esta relación sí existe, ¿ya? Y miren, ¿cómo hacemos que la mazarota, sí, compense la contracción? ¿Cuál es el principio de que esta mazarota compense la contracción? ¿Cómo hace para compensar esta contracción? ¿Cuál es la primera condición que debe cumplir? Debe tomar más tiempo en solidificarse. Correcto, por tanto debe estar más tiempo en estado líquido. ¿Cómo el metal se puede mantener más tiempo en estado líquido? Sin variar mucho su temperatura, o sea, sin descender rápido su temperatura. Imaginen ustedes que yo todavía le pueda dar algo de calor a la mazarota. Imaginen que le pueda aportar calor a la mazarota y la pueda dejar en estado líquido todavía un poco más de tiempo. Entonces, ese tipo de mazarotas, ¿ya? Ese tipo de mazarotas son las que cumplen esto, ¿sí? Y esas las conocidas como la mazarota exotérmica. Exotérmica. Esta mazarota exotérmica, como su nombre dice, desprende calor, ¿no? Entonces, como desprende calor, miren, puede cumplir el 0,8. Bien. ¿Cuándo utilizo estas? Generalmente cuando mi caja de moldeo es muy grande, o es muy pequeña, perdón. La cavidad principal es muy grande y no tengo suficiente espacio. Entonces, fíjense que puedo utilizar una mazarota exotérmica también, ¿ya? Esto lo vamos a ver a detalle, no se preocupen, ¿listo? Pero ya es un anticipo, ¿sí? Por el momento, ustedes concéntrense en todo lo que es las mazarotas convencionales, ¿ya? Ay, perdón, ya. Concéntrense en eso, ¿sí? Y después vamos a ver este otro, ¿de acuerdo? Bien, y yo les voy a explicar cuando llegue el momento, ¿ya? Bueno, vamos. Ahora vamos a ver un problemita. Ahí está, ¿sí? Donde van a ver que es bastante sencillo, pero nos va a ayudar sobre todo, ¿no? A comprender muchas cosas. A ver, vamos primero con los datos. Aquí arriba vamos a poner los datos. Listo. Y ustedes también síganme, ¿no? En su cuaderno, ¿ya? Dice, debe diseñarse la mazarota cilíndrica. Aquí hay un dato bien importante. Me está diciendo que esta mazarota debe ser tipo cilíndrica, ¿no? Mazarota cilíndrica, ¿ya? Tómenlo en cuenta. Listo. Para un molde de fundición en arena. El fundido en sí es una placa rectangular de acero con dimensiones de 7.5. A ver, vamos dibujando. 7.5, 12.5, no voy a dibujar completo, ¿ya? Vamos a hacerlo hasta por el espacio. Ahí, sí. Ahí más o menos, ¿no? Nosotros tenemos una idea de lo que estamos haciendo. Ya. Y ahora dice que esto tiene las siguientes dimensiones.
Bueno, aquí yo le voy a poner un solo sentido, porque entiendo que la otra punta de flecha va a estar al otro lado, ¿no? ¿Sí? Y de igual forma, aquí esto lo voy a hacer así, ¿ya? Y aquí lo voy a hacer así. Listo. Entonces, ¿qué dice? Dice que las dimensiones son 7.5. 7.5 centímetros, ya. Consejo, no se olviden, cuando las unidades no están en milímetros, tenemos que colocar las unidades, ¿ya? Listo. La longitud 12.5. 12.5 centímetros. Listo. Y 2 centímetros, ¿no? Yo voy a hacerlo a este lado. 2 centímetros. Listo. Bien. Estas son las dimensiones de la pieza, ¿no? A las que las que están aquí. Ya. Ahora, ¿qué dice? Observaciones anteriores indican que el tiempo total de solidificación para este fundido, ¿para quién? Para este fundido, ¿sí? No se olviden que este fundido, ¿de quién es? Este fundido, pues, es la pieza. ¿Sí? Bien. Es de 1.6 minutos. ¿Qué quiere decir? De nuevo, observaciones anteriores indican que el tiempo total de solidificación para este fundido, o sea, esta pieza, dice que solidifica en 1.6 minutos, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar el tiempo total de solidificación, ¿de quién? De la pieza. Es igual a 1.6 minutos. Listo. La mazarota cilíndrica, ya nos está volviendo a repetir que es cilíndrica, tendrá una relación diámetro-altura de 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Son iguales. Exacto. Diámetro es igual a altura, ¿ya? O simplemente se puede representar diámetro entre h igual a 1. Y despejando podemos decir que diámetro es igual a la altura, ¿ya? Listo. Ahí está. Dice, determine las dimensiones del vertedor. Este vertedor también es nuestra mazarota, ¿sí? Este vertedor, ¿ya? También es nuestra mazarota. De modo que el tiempo total de solidificación sea de 2 minutos. Entonces, este tiempo total de solidificación, ¿de quién es? ¿De quién? De la pieza. La mazarota. De la mazarota. Muy bien, de la mazarota, ¿ya? No se van a confundir, dice. Determine las dimensiones del vertedor. Vertedor también es conocido como nuestra mazarota. ¿Ya? Mazarota. De modo que el tiempo total de solidificación sea 2 minutos. Ahí está. Listo. Bien. Ahora sí, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a partir de lo siguiente. Según Chiborinov, ¿no? Si vemos el tiempo total de solidificación era igual a la constante del molde multiplicado ¿por qué cosa? Módulo de enfriamiento. Correcto. Volumen área, sí, elevado a la n, que según Askeland podía ir de 1.5 a 2, pero por razones de análisis dimensional lo dejamos en 2, nada más, ¿no? Bien. Este tiempo total de solidificación, miren, tengo de la pieza y tengo de la mazarota,
¿no? A ver, de la pieza, vamos al de la pieza. Tengo el tiempo total de solidificación de la pieza, ¿cierto? Sí. No tengo constante del molde. Tengo volumen de la pieza. Tengo área de la pieza. ¿Qué dicen? Sí, Inge. Claro, porque podemos calcularlo, ¿cierto? Entonces vamos a calcular, ¿sí? Aquí vamos a calcular el volumen de la pieza. Bien, vamos por el volumen de la pieza. Entonces, el volumen de la pieza es más sencillito, ¿no? Porque es una forma regular. Entonces digo, este volumen de la pieza no es otra cosa que, a ver, ¿a qué es igual? 2 por 7.5 por 12.5. ¿Sí? Todas las dimensiones nada más tengo que multiplicarlas y con esto voy a obtener el volumen de la pieza. Y este volumen de la pieza, ustedes igual síganme con sus calculadoras para que podamos encontrar 2 por 7.5 por 12.5 y voy a tener 187.5, ¿no? ¿Les ha salido? Sí, Inge sale. Ya. Centímetros cúbicos. Listo. Esto para mí es el volumen de la pieza. Ya está, entonces tengo el volumen de la pieza. Bien, vamos a calcular el área mojada o también lo que denominaríamos el área superficial. El área superficial, ¿sí?, de la pieza. Entonces, esta área superficial, de igual forma, ¿sí?, nosotros hemos visto un ejemplito, ¿no?, el anterior. Ya, esto era igual a que, básicamente, voy a abrir paréntesis de una vez, 2 multiplicado, ¿no?, 2 por esta, por la base, va a ser 7.5, esto más 12.5 por 2 más 7.5 por 12.5. ¿Y todo esto multiplicado por cuánto? Por 2. Correcto, por 2, ¿no? ¿Y por qué por 2? Porque de cada cara tengo al otro lado una igual, ¿no? Entonces, el área superficial, ¿sí?, que voy a obtener de esto, ¿sí?, si nosotros igual hacemos esto, 2 por 7.5 más 12.5 por 2, bueno, 25, más 7.5 por 12.5. 7.5 por 12.5. Cierro paréntesis y esto por 2 y me sale 267.5. ¿Le sale? Sí, Inge. Listo. Entonces aquí tengo las unidades. ¿Qué unidades? Centímetro cuadrado. Claro, muy bien. ¿Y esto por qué? Porque es área, ¿no? No se olviden, es área. Listo. Bien. Ahora vamos a sacar la relación volumen-área, que sería para nosotros módulo de enfriamiento, ¿sí? El módulo de enfriamiento, miren, el módulo de enfriamiento sería aquí, voy a colocarlo, a ver, con este color. Vamos a decir que el módulo de enfriamiento, pero este módulo de enfriamiento es el módulo de enfriamiento de la pieza, ¿no? De la pieza. Esto va a ser igual al volumen de la pieza, ¿sí?, dividido entre el área superficial. Bien, y aquí es donde quiero que tengan cuidado, sobre todo al calcular esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. Módulo de enfriamiento de la pieza
básicamente va a ser igual a 187.5 sobre 267.5, ¿no? Y esto va a estar en centímetro cúbico sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Bien. Si ustedes hacen la simplificación que siempre conocemos, este centímetro cuadrado se va a ir, ¿sí? Con este cubo, ¿ya? Y me va a quedar centímetros, ¿sí? Pero si yo lo dejo como centímetros, no me dicen nada. Es decir, no puedo medir eso, ¿sí? No puedo. Entonces, lo correcto va a ser dejar esto en centímetro cúbico, centímetro cuadrado. Así, el que observe o el que revise, ¿ya? Va a decir, ah, aquí hay una relación volumen-área. Debe ser un módulo. ¿Qué módulo? Un módulo de enfriamiento. Entonces, de esa forma él se va a dar cuenta, ¿no? Bien, y aquí he obtenido que el módulo de enfriamiento de la pieza es igual a ¿cuánto? A 0,7, ¿no? 0,7 centímetro cúbico, centímetro cuadrado. Listo. Ahí tengo el módulo de enfriamiento de la pieza, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿para qué me sirve esto? Sería esto, ¿no es cierto? Y esto puede ser 1.5 a 2, ¿no? ¿Sí? Esta N, ¿ya? Tengo volumen, tengo área, ya tengo este cociente, ¿no? Que es el módulo de enfriamiento de la pieza. Ah, miren, lo que me falta es la constante del molde. Pregunta, ¿puedo calcular? Despejando. Correcto. La constante del molde. Ya, la constante del molde. Bien, entonces esta constante del molde, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver. ¿Sí? Sencillamente podría colocar la constante del molde va a ser igual y despejo, ¿no? Despejo. ¿Qué tendríamos? El tiempo total de solidificación, ¿de quién? ¿De quién? De la pieza. Correcto, de la pieza. De la pieza. Entre, miren, el módulo de enfriamiento, o si no, volumen, ¿de quién? También de la pieza. De la pieza también. No se confundan, no se confundan. ¿El área de quién? Igual de la pieza. Correcto, igual de la pieza, ¿ya? Entonces, no se olviden, si este es el tiempo total de solidificación de la pieza, ¿ya? Todo esto es de la pieza, pieza, ¿sí? Listo. Entonces, aquí yo puedo decir que la constante del molde va a ser igual a este tiempo total de solidificación de la pieza. ¿Cuánto es? 1.6 minutos. 1.6 dividido entre este cociente. Ah, pero este cociente es elevado aquí al cuadrado, ¿no? Ya. Listo. Que es 0.7 elevado al cuadrado. Listo. Bien. ¿Cuánto es esto? Entonces aquí esto sale 3,26. Muy bien. Unidades.
si vemos esto, el tiempo total de solidificación está en minutos. Y este módulo de enfriamiento, ¿sí? Está en centímetro cúbico, centímetro cuadrado, simplificando centímetro cuadrado, ¿no? Aquí me sale centímetro, pero como está al cuadrado, me sale minuto centímetro cuadrado. Minuto centímetro cuadrado. Y esta es la constante del molde. ¿Listo? Bien. Entonces, esta constante del molde, a ver, vamos a esta expresión. Les he dicho, este es el tiempo total de solidificación de la pieza. Módulo de enfriamiento de la pieza. La constante es del molde. ¿Y quién es el molde? El que contiene a la pieza y a la mazarota. Listo, entonces no hay constante del molde para cada uno. Es una sola la constante del molde. Listo. Ahora, si aquí me da el tiempo total de solidificación de la mazarota y ya tengo el molde o de la constante del molde, ¿no les parece que puedo despejar el módulo de enfriamiento de la mazarota? Y si relaciono módulo de enfriamiento, sé que va a relacionar ¿a qué es igual el módulo de enfriamiento de la mazarota? ¿A qué es igual? Volumen de la mazarota, área de la mazarota. Ah, ¿qué volumen? Cilíndrico, ¿no? ¿Qué área? De un cilindro, el área mojada de un cilindro. Y de esa forma podríamos despejar, según esta relación, ¿sí? Nuestras dimensiones, ¿ya? Bien, yo lo voy a dejar pendiente esta parte, pero hasta aquí, ¿sí? Hasta la constante del molde, me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Lo despejamos. ¿Qué dicen? ¿Está claro? ¿Mm? Ingeniero, una pregunta. Sí. Disculpe, en la fórmula donde teníamos el tiempo total de solidificación es igual a la constante, ¿verdad?, de la mazarota. En esa parte, Constante del molde. Constante del molde. en N, esa parte de 1.5 menos 2, ¿de dónde sale esa N? Ah, ya, no es menos. Ya, bien, gracias por la pregunta. Vamos a explicarlo, ¿ya? Esta, vamos a hacer un análisis dimensional rapidito. Miren, ustedes siempre dense cuenta de esto. La constante del molde nos dice que está en minuto, ya, sobre centímetro cuadrado. Listo, ¿ya? Y multiplicado por el módulo de enfriamiento. Yo les había dicho que el módulo de enfriamiento siempre lo expresen como unidad de cubo sobre unidad de superficie. O sea, centímetro cúbico sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Milímetro cúbico sobre milímetro cuadrado. Metro cúbico sobre metro cuadrado. Bien. No hay eso, ¿no? No hay unidades tan grandes. Las unidades que llegamos a hacer es centímetro cúbico sobre centímetro cuadrado. Entonces, miren, voy a agarrar el paréntesis, le voy a colocar aquí centímetro cúbico sobre centímetro cuadrado. Listo. Bien. Pero, ¿qué va a pasar? Esto, para que se iguale, ya para que se iguale, tiene que tener el coeficiente 2, es decir, al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que aquí nosotros tenemos lo siguiente. Miren, minuto sobre centímetro cuadrado, ¿no? Centímetro cúbico entre centímetro cuadrado me va a dar centímetro. Pero elevado al cuadrado, ¿sí? Recién se va a poder eliminar. ¿Listo? Entonces, nosotros trabajamos siempre con el 2. Ahora, ¿de dónde viene el 1.5?
Este 1.5, con este color, es una recomendación empírica, ¿sí? Es una recomendación empírica que él dice que el tiempo total de solidificación se ajusta mejor utilizando el 1.5, pero de forma empírica. ¿Y quién es este señor el que dice eso? Es Askeland. ¿Ya? Según Askeland dice, está bien utilizar el 2 para que tengamos el análisis dimensional correcto, dice, ¿no? Pero con 1.5 este tiempo se ajusta mejor, dice, ¿ya? Entonces puede ser que en algún caso utilicemos 1.5 o 2. De todas formas, yo le he puesto este 1.5 para que ustedes vean ese valor teórico también, ¿no? Pero siempre vamos a utilizar el 2, ¿ya? Siempre vamos a utilizar el 2. ¿Para qué entonces le pongo el 1.5? Directo debía dejarlo en 2. Sucede que cuando ustedes ya estén haciendo su moldeo o su producción de fundidos, ¿ya? O cuando estén trabajando en algún lado, ¿sí? Puede ser que este tiempo no se les ajuste tal cual. Entonces ahí pues, ustedes pueden ir a recordar esta expresioncita y pueden ir variando 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y van a poder obtener un tiempo exacto, ¿sí? Un tiempo exacto. Entonces la razón de este 1.5 es una razón empírica de Askeland, otro autor, ¿no? Otro autor que dice eso. De todas formas, por análisis dimensional, nosotros siempre vamos a utilizar el 2 mientras estemos aquí, ¿no? Ya cuando ustedes estén trabajando, vean cuál se ajusta mejor porque van a tener la parte práctica más ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Listo? Ya. ¿Hay alguna preguntita más, tal vez? ¿No? Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. Para la constante del molde, entonces, ya sea que calculemos con el tiempo de solidificación de la mazarota y el módulo de enfriamiento de la mazarota, tiene que salirnos lo mismo. Correcto, correcto, correcto. Miren, es muy buena pregunta, gracias. Miren, si tuviéramos ya, en este caso, o sea, ya tenemos aquí de dato el tiempo total de solidificación, ¿no? Ya tenemos. Pero si utilizaríamos nosotros esta constante del molde y una mazarota ya definida, el tiempo total de solidificación tendría que darnos este valor, ¿no? La constante del molde, como les digo, es única. Es para todos los miembros que están o que componen el molde. Bebedero, vaciadero, mazarota, cavidad principal. Todos ellos, porque la constante del molde no se olviden que tiene que ver con la arena, tiene que ver con la arcilla, con todas esas, esa parte desechable que es característica de esto, ¿no? Para el moldeo, ¿ya? Entonces, muy bien, muy buena apreciación. Sí, la constante del molde va a ser única. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos tendría que salir los mismos resultados, ¿ya? En este caso, no se olviden, por esto es que estamos despejando, ¿sí? Como la constante del molde es para ambos, para mazarota y para pieza la misma, ¿sí? Entonces de aquí voy a despejar, porque voy a tener el tiempo total de solidificación, tengo constante del molde, voy a despejar módulo de enfriamiento. Esto voy a despejar. Voy a tener este valor. Después de tener este valor, lo voy a poder igualar a volumen y área. Se van a formar una ecuación con dos incógnitas. Pero voy a tener esta otra que me dice que el diámetro es igual a la altura y vamos a sacar un diámetro o una altura, dependiendo, ¿no? ¿Sí? Y con eso lo vamos a concluir, ¿ya? Bien, buena pregunta. No sé si tienen alguna otra consultita más. Listo. Esto les va a gobernar mucho tiempo, ¿sí? Y si se dedican a la fundición, les va a gobernar toda su vida. Tiempo total de solidificación. Entender quién solidifica primero, ¿no? Y entender que para que la mazarota cumpla la función de compensar contracciones, ¿sí? Debe enfriar después de la pieza.
por otra parte debe solidificar después de la pieza, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Simplemente verificando o contrastando módulos de enfriamiento. El módulo de enfriamiento, según Chiporinov, una razón volumen-área, ¿sí? Si es más grande el de la pieza, entonces mi mazarota va a tardar más tiempo en solidificar. Eso me da lugar a que esté más tiempo en estado líquido y las burbujas de aire vayan más rápido hacia esta mazarota. Resultado, si mi mazarota cilíndrica, mi mazarota esférica, mi mazarota con domo me sale rechupada, ¿sí? O me sale con bastante imperfección, mi pieza ha salido esbelta. ¿Listo? Bien. Bueno, yo les agradezco por haber venido a clases y nos vemos el día jueves para completar el ejercicio. ¿Listo? Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Sí. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.